Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Arminda Labastida Núñez. Bienvenidos sean a su programa Arte y Derecho. Gracias por acompañarnos. Para quienes nos acompañan por primera vez, quiero comentarles que este es un espacio de análisis y de reflexión del derecho a través de manifestaciones artísticas y culturales. Tendremos invitadas e invitados del ambiente jurídico y artístico. Todo esto y más, no se vaya, quédese con nosotros. Ahora sí, vayamos con nuestro invitado de hoy, Héctor Florentino Sánchez de la Cruz, quien es originario del pueblo Yocotán, Chontal, en Centla, Tabasco. Realizó la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con diplomados en Seguridad Pública Ciudadana y Comunitaria por la Universidad Nacional Autónoma de México, diplomados en Locución por Televisión Educativa de la Secretaría de Educación Pública y Vox Studio, Escuela para el Uso de la Voz y la Interpretación, así como estudios sobre blindaje electoral para programas sociales por la Fiscalía General de la República. Fungió como representante del jefe de gobierno ante las 16 demarcaciones alcaldías de la Ciudad de México. Asimismo, se ha desempeñado como asesor en la Cámara de Senadores. Ha colaborado como periodista en medios como el periódico Reforma y como editor y fundador de la revista Estepario. Actualmente se desempeña como coordinador jurídico y administrativo de la Oficina Foránea de la Secretaría de Bienestar Federal, con sede en la ciudad de Oaxaca. Bienvenido, Héctor Florentino Sánchez de la Cruz. Nos sentimos muy contentos con su presencia en el programa. Maestra Labastida, al contrario, es para mí un honor estar aquí con usted y con su audiencia. Me siento muy complacido de estar aquí en esta mesa con usted. Díganos, ¿por qué considera que es importante para un abogado realizar estudios en locución? Mire, esa es una pregunta muy interesante. La locución no se debe confundir con la oratoria. Son disciplinas totalmente independientes, cada una tiene sus matices, cada una abona, no están disociadas, pero por el contrario, el abogado al día de hoy debe de tener muchas herramientas. Para mí, el abogado debe tener un trinomio. ¿A qué me refiero con esto? De la expresión desde el derecho, el periodismo en la parte escrita y la locución en la parte oral. Debemos de saber expresarnos, manifestar con claridad las ideas. Estas son herramientas que nos van a ir dando base, nos van a ir sobre todo haciendo más humano, más empático con los demás, porque debemos de reconocer algo. Todos los seres humanos son ignorantes en algo por naturaleza, no conocemos del todo. Por ejemplo, los abogados no podemos aventarnos un discurso o una explicación que vaya a fondo como lo pudieran hacer los médicos para un tema de cirugía. Tal vez es un ejemplo muy escueto, muy superficial, pero si ahondamos o escarbamos un poquito, podemos ir a encontrar otros elementos más complejos y los abogados no conocemos todos. Incluso ya pasamos del abogado super sabelotodo al abogado especializado, porque cada vez la misma humanidad se va haciendo más compleja en cuanto a sus actuares, sus conductas, y eso finalmente nos obliga a ser especializados o especialistas en algo, no abarcar todo y que finalmente no nos conduzca a nada en particular. Entonces desde ahí debemos sobre todo clarificar, y estas técnicas nos las da la locución, de saber expresarnos, de saber decir las cosas con mayor claridad. Hay muchas técnicas que hay que rescatar, tanto de la locución hacia el derecho y del derecho hacia la locución. ¿Cómo surgió su inquietud por el conocimiento del derecho? Esa es una pregunta que me lleva a mi infancia, maestra.
Mire, mi historia de vida está ligada a la historia de Tabasco y no por una cuestión presuntuosa ni pretenciosa, por el contrario, es parte de mi historia. Y esa misma historia de Tabasco hoy está reflejada a nivel nacional. ¿A qué voy con esto? En su momento, en la época de los 90s, década en la que yo nací, pues nací en la participación ciudadana, en la participación democrática. Mi familia, a raíz bueno, el asentamiento humano en donde estábamos, el pueblo, es una zona de pantanos, pero también es muy rica en petróleo. Entonces había muchos problemas por la contaminación de los residuos petroleros que había en esta zona. Entonces los indígenas, mi familia, yo soy indígena, los indígenas, mis hermanos, se manifestaron, empezaron a hacer estas expresiones de tal suerte que fueran escuchados, oídos por las diferentes tipos de autoridades. Mi familia estuvo ahí, entonces yo desde la cuna entonces estaba yo ahí. Este movimiento lo dirigió el actual presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Mi familia, así como muchas otras familias, fueron protagonistas de este movimiento, a tal grado de que sí fueron escuchados, pero previo a ser escuchados fueron apresados, estuvieron en la cárcel. Mi papá fue preso político. Entonces fueron muchas cosas que fueron marcando mi vida en ese sentido. Los chontales nunca han sido... Los chontales de Tabasco, he de decirlo porque también hay chontales en Oaxaca, pero pertenecemos a troncos lingüísticos distintos. Hago esta aclaración porque luego se pensaría que nada más somos unos en el país, pero no, somos, por lo menos los que estamos vivos. Ya estaba bien chontales en el estado o la entidad de Guerrero, ya no están, ya desaparecieron, quedamos los chontales de Oaxaca y los chontales de Tabasco. Entonces, esa ha sido mi historia, todo eso marcó mi vida, estar ahí en la protesta, en la lucha social, en la participación democrática ciudadana. Eso es lo que de alguna manera tocó tanto que hasta la fecha, hoy el día, parte de mis investigaciones se centran en estos temas de la participación ciudadana. ¿Cómo describiría su experiencia como asesor en la Cámara de Senadores? Muy humana, pero sobre todo comprometida, partiendo de la humildad. Cuando está uno ahí, uno piensa que parte de la experiencia que va uno recabando y la formación con la que sale uno de la universidad, piensa que es el todo. No, la realidad es muy, muy adversa, muy diferente. Sí, la experiencia, el trabajo ahí me hizo todavía más humilde en muchos sentidos, porque uno piensa que solo es saber parte del derecho, porque el derecho tampoco nunca se termina de conocer, siempre va, a veces evoluciona, a veces involuciona. No es una cuestión que ya esté totalmente dicho todo. Entonces ahí te encuentras que uno tiene que conocer sociología, historia de México, historia universal, hasta cosas de los medios de comunicación. Uno dice, pero ¿por qué finalmente a eso te lleva? Es tan complejo la dinámica del servicio público, desde el aparato legislativo, que te va haciendo dimensionar muchísimos factores que antes no se veían, que en ese momento dices, híjole, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo llevo esto a buen puerto? ¿Cómo ayudo pues en este caso al representante popular a que salga de este tema o lo pueda expresar mejor? A veces el asesor se vuelve una especie de consejero. Su trabajo no es para nada menor, es importantísimo. Tomando un poquito de la historia como platicaba, tenemos en la historia que muchos de los anteriores diputados constituyentes no tenían asesores. Ellos por sí solo realizaban toda la actividad legislativa. Hoy es parte de las prerrogativas de los representantes populares. El diputado Cabrera, sobrino de quien fuera fundador el hijo del Aguizote, Daniel Cabrera, pues fue uno de ellos. Fue también, a pesar de que haya sido diputado, él fue asesor del presidente Carranza para realizar pues el proyecto de la Constitución o parte del proyecto de la Constitución, y a él a su vez lo apoyaba alguien, Andrés Molina Enríquez, que finalmente todavía es más desconocido para muchas personas la figura tan importante que él fue. También entiendes que muchos de los trabajos son anónimos. No es para nada menor. La realidad es que no se recompensa con la popularidad que
que muchos quisieran ver o que se quisiera ver de manera inmediata. No es así. Hay trabajo anónimo, muchas horas invertidas, porque no solo el trabajo se agota en el recinto legislativo, sino va más allá, en las casas, en la almohada, conversando qué va a pasar, cómo lo voy a lograr, y finalmente con libro en mano y las reflexiones, y también el lápiz. Libro sin lápiz o lápiz sin libro no se pueden disociar, y es un trabajo muy interesante. Y puedo concluir de esta pregunta que sí, sobre todo humildad y ejercicio constante de conocer cada vez más y más. Sabemos que ha sido colaborador periodista en medios importantes de nuestro país. A su juicio, ¿qué es lo que debe comunicar un profesional del derecho? Claridad. En las aulas, porque de igual manera soy profesor, en las aulas les platico a las alumnas, a los alumnos, que a veces sí hay una tendencia muy fuerte, a veces un tanto, uno a veces sueña mucho. ¿A qué me refiero con esto? Que a veces uno intenta democratizar el derecho. Eso es un avance ya que va a tomar muchísimo tiempo. No va a ser de manera inmediata, como lo hemos visto, platicaba hace ratito del diputado Cabrera. Sus estudios que hizo sobre el derecho agrario finalmente impactaron y se llevaron al artículo 27 constitucional. Pues hoy no se le rinde el homenaje que debería de tener, pero en particular todo eso lo debemos de tener muy en cuenta, porque si no somos claros en el mensaje, no vamos a llegar a nada. Y este lenguaje debe ser cada vez más democratizado. Insisto mucho en que todos somos ignorantes, desconocemos con desmedida muchas cosas que suceden en nuestra vida cotidiana y más en el terreno profesional. Entonces, para acercar los conocimientos o el adecuado entendimiento de un problema o de una posible solución que tengamos ante un problema personal, obviamente desde lo jurídico, porque desde nuestra teoría del propio derecho hay derecho individual y público, a eso me refiero. Entonces, una solución a un problema particular o colectivo. Desde ahí tenemos que entender que todos debemos entendernos con nuestro lenguaje y no hacerlo tan técnico. Muchas veces se dicen que los abogados son el nuevo oráculo de Delfos, que solo ellos entienden y que nadie más los entiende más que ellos mismos. Bueno, en ese sentido, cada profesión tiene su metalenguaje y obviamente el abogado tiene su propio lenguaje. Sin embargo, pues sí, hay temáticas muy relevantes para el país. Usted ha abordado algunas de ellas, ahorita vamos a platicar acerca de eso. Pero ¿le gustaría comentarnos alguna obra de arte que sea representativa de las problemáticas del ámbito jurídico y sea de su agrado? Sí, en nuestra Suprema Corte es a su vez que sea un recinto judicial donde es un faro en muchas ocasiones, es un faro de esclarecimiento de los problemas de gran trascendencia para este país, y a la vez de ser un recinto, un paraninfo del derecho, también es un museo. Sus paredes gritan justicia, porque hay demasiados murales que transmiten eso. De entrada el nombre de este programa es muy interesante porque a veces parece disociarse el arte del derecho, y no, el arte se manifiesta de muchas formas. Y uno de ellos, sobre todo porque es actual, moderno, contemporáneo, es un muralista, es el maestro Ismael Ramos Huitrón. Él es muralista, más o menos en 2008 terminó el mural, que es En búsqueda de la justicia. De ahí nos representa muchas cosas. A mí en lo particular me gusta más, está al ladito de don José Clemente Orozco, su mural también. Él se centra en el derecho laboral, pero me gusta rescatar un poquito más esto, porque él abarca muchas cosas y desde antes de la conquista hasta las fechas actuales trata de plasmar en su mural, en los diferentes niveles de la corte, los pisos, y busca, en sus palabras, busca que la representatividad de las imágenes, el pueblo sea el protagonista de esos espacios, de esa representación,
porque en otros murales pues generalmente vemos a las figuras, a las caras, los rostros conocidos de nuestros héroes nacionales desde la independencia, la revolución y otros espacios que han sido significantes en nuestra historia. Él justamente divide eso y se aboca a decir, voy a representar a este niño que es anónimo, pero sin embargo tiene mucho que ver con nuestra realidad y con la búsqueda de la justicia. Y otras de las cosas muy importantes que él plasma es que dice, sí, la justicia es compleja, es difícil de entender, pero la justicia está en cada uno de nuestros días, en cada uno de nuestros actos. Y por eso él también identifica a un boxeador, identifica a unos niños, también muestra ese choque cultural de entre la España de ese entonces y lo que era nuestro México, por así decirlo, este mosaico cultural. Cuando un compañero indígena intenta domar un caballo, o sea, desde ahí pues, no estábamos acostumbrados a domesticar al caballo. Entonces esto trastoca todo y simbra todo, y su mural es del pueblo. Es la persona que está ahí, que vive en el día a día, y también toca otro tema que lamentablemente ahora no quisiéramos que estuviera en muchos espacios periodísticos, pero es el tema del feminicidio. Él ya desde ahí aborda y lo plasma y dice, es una señora y detrás de la señora hay un niño. O sea, esta dualidad de género es muy importante porque la señora aparece como con una especie de cartel y dice, ni una más. Es doloroso porque pues todos es un problema social y a todos nos duele. A todos, nadie quisiera pasar por esos temas. A veces quisiera que eso se erradicara y que no pasara, no viéramos eso, pero se representa ahí. Y eso es parte de la complejidad de la justicia, como él lo llama, pero entendiendo que está ahí en cada uno de nuestros días. Y finalmente, bueno, otra de las partes en donde remata, que la grandeza de un país se alcanza o se logra con justicia, que es lo que buscamos todos nosotros en el día a día. Para eso estudiamos Derecho y para eso seguimos aprendiendo del derecho. Así es. La democracia es un tema reiterativo en el mundo del arte, asimismo los feminicidios. Incluso en las cortinillas de nuestro programa tenemos algunas obras de arte que manifiestan esta violencia a la mujer y que se vive cotidianamente. Entonces, de ahí que está muy estrechamente ligado, vinculado el arte con el derecho. ¿Podría hablarnos un poco del derecho constitucional relativo al tema del empoderamiento de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas? Sí, claro, con gusto. Es uno de mis temas de investigación. Apasionante, ese tema me llevó varios años construirlo. Sobre todo a la ciudadanía se aparece muy frecuente, de manera socorrida en el discurso político y hasta académico y de todo tipo y corte. Pero realmente en la práctica la ciudadanía no tiene una manera de incidir, de protegerse, de cuidarse de todas las decisiones que la clase política vaya tomando. Entre muchos ejemplos, pues son las diferentes reformas a la Constitución que se hacen. Raúl Schmal decía que siempre se justifica a partir de los recorridos que hacen todos los candidatos a la presidencia de la República, que es un malestar que pide la sociedad, es un reclamo social que pide la ciudadanía o la sociedad que se resuelva. Entonces, a partir de ese es el único argumento que dan los candidatos para modificar a la Constitución. Y a veces esas reformas no necesariamente quieren decir que sean justas o quieren decir que se apeguen a nuestra realidad. Incluso tan es así que en la época de los 90, el mismo maestro González Ashmal dice que el presidente Salinas llegó a hacer una nueva Constitución con todos los cambios que hizo en diferentes partes de la Constitución. Cambió sustancialmente. Y sí, muchas veces nuestra Constitución dice que es rígida, pero en la práctica, eso es en la teoría, en la práctica nomás no, y suceden muchas cosas, y justamente la ciudadanía debería de poder tener una herramienta a su alcance, a su disposición, no solo para participar, sino incidir, controlar y que sea tomada en cuenta
Por ejemplo, estamos hablando de la acción popular, que muchas veces se confunde con otras herramientas como el juicio de amparo, la controversia o la acción de inconstitucionalidad. No, este es muy particular, está diseñado, no es nuevo, es nuevo para cómo se está tratando, cómo se está abordando, pero finalmente la acción popular está simplemente diseñada para que la ejerza la ciudadanía y se pueda defender ante algún atropello, algún arbitrio. La reforma o la ley indígena del 2001 tenía mucho que ver, no se logró, esas fueron una de las cosas que se pudieron haber salvado para controvertir una reforma a la Constitución. Apenas estuvo de moda la prisión preventiva oficiosa, no se logró, la Corte no ha sido un faro de claridad en ese tema en particular, es un tema que tenemos pendiente y sobre todo que la misma Corte puede orientarnos para empoderar a la ciudadanía. Y la ciudadanía actualmente está muy desprotegida y no todo es el juicio de amparo, no es que esté mal, está muy bien, sino simplemente, decía el doctor Miguel Cobian Andrade, a mayor control, mayor democracia. Y la democracia se produce, no nace por sí sola. Entonces, desde ahí tenemos que empoderar a la ciudadanía, porque el sistema democrático, el eje o el actor principal o elemento esencial es la ciudadanía, no son los políticos. Y los ciudadanos somos todos. Así es. Ahorita que tocaba el tema de la prisión preventiva, el día de hoy tuve una audiencia y justamente se nos presentó esa situación, que estaba como abogada defensora, y efectivamente es una laguna legal que pues deja en estado de indefensión a la víctima en este caso. Sí. ¿Le gustaría comentarnos sus nuevos proyectos, en qué es lo que va a trabajar actualmente? Con gusto, muchas gracias. Son dos, bueno, por lo menos no sé qué tan a corto plazo sea el segundo, pero el primero sí es seguir difundiendo, porque me gusta ser difusor del conocimiento. Un conocimiento estancado no sirve para nada y te hace más humano al momento de poder continuar, expresar lo que uno lee, lo que uno escucha, difundir todo esto es conocimiento. Enrique Serna, en su libro de Genealogía de la Soberbia Intelectual, decía que no puede uno estancarse ni puede uno construir que nada más es un lenguaje para mí mismo, es un conocimiento para mí, sino hay que diversificarlo. Y más ahora después de la pandemia, que vino a tener un estancamiento del conocimiento. Sí, se crearon nuevas herramientas, nuevos dispositivos, pero esto sigue en desarrollo, no está completamente acabado. Y finalmente tenemos que acelerar, como en la Edad Media para muchos autores. Dicen que fue un proceso de estancamiento de conocimiento y de cultura porque pues no había libre manifestación de las ideas. Entonces algunos equiparan el medievo, la Edad Media, con lo que hoy sucedió con la pandemia, que el hecho de que las personas no estuvieran en las aulas, pues no se hayan desarrollado como tal y el conocimiento estuvo en pausa. Entonces ahora hay que regresar con mayor ánimo, con buenos bríos y sobre todo esta fuerza para seguir impulsándonos y que todos conozcamos. No guardarnos nada, platicar y decir, mira, la cosa va por acá, hay estos autores, sucede tal cosa. Y ese es uno de las cosas que me gustaría, sobre todo con los alumnos de las nuevas generaciones, platicar todos estos conocimientos, aunque sean, tampoco ser estrictos, aunque sean de nivel de posgrado, pero por lo menos platicarlos y que la gente sepa que exista tal cosa o un autor ya dijo esto otro. Eso es por el lado de la academia, con los alumnos, por el lado también de la academia con la investigación. Me gustaría ir construyendo, es un tema no nuevo, de igual manera como la acción popular, pero no desarrollado, que es el error judicial, que a mí me gusta llamarle un poquito, volvemos a lo mismo de la locución y el periodismo, clarificar, democratizar el lenguaje, haciendo más claras las palabras, sin perder la esencia de lo que se quiere decir. A mí me gusta denominarlo más error de los juzgadores, no error judicial, porque a veces la palabra judicial no todas las personas la entienden ni la comprenden en su justa dimensión. No es que esté mal, pero al sustituir judicial por juzgadores, por lo menos creo que es un poco más claro para las personas que no están familiarizadas con el derecho. Los seres humanos somos falibles, no somos perfectos. Entonces,
este elemento pues finalmente nos va a decir que cuando cometan errores los juzgadores y la gente pierda su libertad o pierda sus propiedades a causa no de los abogados, porque también los abogados postulantes cometen errores, pero ¿qué pasa? En México no se dice nada del error que cometan los jueces. Eso no quiere decir que es en contra de los jueces. Hay jueces que hacen una tarea extraordinaria. Dworkin decía que de los jueces Hércules, hay muchos jueces Hércules en México, pero ojalá que la tendencia vaya para allá, pero eso no significa que no visibilicemos y no entendamos que ese problema está ahí para algunos jueces y que finalmente quien resulta perjudicado, ya sea por el lado del abogado postulante que cometa un error o por el lado de los juzgadores que cometan un error, es el justiciable el que termina dolido. ¿Y qué pasa cuando ahora sí que la justicia no está de su lado? Y ese es uno de los temas de investigación que más, no sé cuántos años me vaya a tardar, pero va por ahí, porque no es nada más producir por producir investigación, sino que tenga un propósito. El propósito es, en lo personal, la justicia social. Qué bonito. ¿Sería un mensaje para los alumnos de Derecho? ¿O le gustaría decir algún mensaje para los alumnos de Derecho? Sí, pues que si en algún momento consideran que un conocimiento tiene que ser difundido, no hay que quedarse silentes o calladitos, hay que expresarlo. Tal vez esas ideas que hoy para unos, o esa información o ese conocimiento, no sea valioso para uno, no significa que pueda ser valioso para otras personas. Y más ahora que los motores tienen que estar en los pits de alta velocidad, porque la pandemia nos vino a demeritar un poco. Y yo digo que sigamos difundiendo el derecho, como en este espacio, del cual me siento honrado de que me hayan invitado. No, pues nosotros nos sentimos honrados por tenerlo el día de hoy. Comparto con usted la idea de que es muy importante lo que piensen los alumnos. Yo también doy clases en una universidad de Derecho y siempre les digo a los chicos que es importante que manifiesten sus ideas, sus inquietudes, porque de otra manera no se pueden visibilizar muchas problemáticas que necesitan y requieren de soluciones que solamente los alumnos, la gente joven puede hacer el cambio y deben tener esa seguridad de poder hablar y expresar todas las cosas que ellos consideran que están mal y que pueden mejorar a nuestro país. Entonces coincido con usted, le agradezco infinitamente su presencia en el programa y en general sus aportes en el ámbito jurídico. Hasta pronto, y también al público que nos acompaña, como en cada emisión, muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias, licenciado, y bueno, pues hasta pronto.